La sala está llena, pero nadie respira. Las luces se apagan de golpe y un murmullo inquieto atraviesa el público. En el centro del escenario, un hombre delgado, vestido con sencillez, levanta la guitarra como si fuera un escudo. Está a punto de cantar la canción que ya ha encendido corazones y despertado miedos, pero antes de que sus dedos rocen las cuerdas, un grupo de agentes irrumpe entre la multitud. El sonido de sus botas corta el silencio. Un oficial levanta la mano y ordena detener el concierto. El público protesta. Él no se mueve. No dice nada. Solo observa la escena con una calma que descoloca incluso a quienes han venido a censurarlo. Esa noche, España entendió que Raimon no era un cantante más. Era la voz que había decidido desafiar un país construido sobre el silencio. Su música, directa y sin adornos, había logrado lo que no lograban discursos enteros. Había revelado una grieta en el muro de la dictadura. Una grieta que hacía temblar a quienes necesitaban controlar cada palabra. Todo empezó con una canción breve y aparentemente inocente. Una melodía que hablaba del viento, de la libertad y de la necesidad urgente de respirar en un tiempo que asfixiaba. Aquellas notas viajaron por universidades, por calles estrechas, por cafés vigilados y por hogares que aún temían hablar en voz alta. Y pronto, esa canción convirtió a un joven de Xàtiva en el enemigo cultural número 1 del régimen. Pero ¿por qué una voz tan sencilla provocó tanto miedo en el poder? ¿Qué escondían realmente sus palabras para que la censura se activara de manera tan feroz? ¿Y qué precio tuvo que pagar Raimon por mantener viva una verdad que millones deseaban escuchar? Hoy conocerás esa verdad completa. Para entender a Raimon hay que volver a un tiempo en el que el silencio no era una opción poética, sino una obligación. Cuando nació en Xàtiva en 1940, España estaba marcada por la posguerra y por un régimen que imponía una cultura única, una lengua única y una visión de país que no admitía matices. Su infancia transcurrió en un escenario donde la censura no era una abstracción política, sino una presencia cotidiana. Las paredes escuchaban. Las conversaciones bajaban de volumen. Y las lenguas que no eran el castellano se convertían en sospecha. Xàtiva, sin embargo, tenía una particularidad. A pesar de la represión, seguía respirando una identidad arraigada en la memoria de siglos. Era una ciudad capaz de conservar tradiciones, canciones, historias y costumbres que no desaparecían por decreto. En ese ambiente creció Raimon, rodeado de voces que se negaban a borrarse incluso cuando se veían obligadas a esconderse. Su familia pertenecía a ese mundo que resistía sin aspavientos, manteniendo viva la lengua y las costumbres valencianas en lo íntimo, aunque en lo público debieran camuflarse. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la palabra. No era un niño que buscara el protagonismo, pero sí observaba con atención lo que otros pasaban por alto. Las conversaciones entre adultos, cargadas de prudencia, le hicieron comprender que existían verdades que no podían decirse, pero que tampoco podían callarse para siempre. Ese contraste entre lo permitido y lo prohibido se convirtió en uno de los pilares de su identidad. Durante su adolescencia, el país seguía atrapado en una atmósfera rígida. La educación estaba completamente controlada por el Estado y la Iglesia, y cualquier rastro de pensamiento crítico era filtrado cuidadosamente. Sin embargo, en los márgenes, comenzaban a surgir pequeñas grietas. Universidades que acogían debates discretos. Cafés donde los jóvenes hablaban en voz baja sobre literatura prohibida. Y en ese contexto, Raimon descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. La canción como forma de pensamiento. No buscaba ser cantante profesional. Su acercamiento a la música era casi accidental. Empezó componiendo pequeñas melodías para acompañar reflexiones personales, canciones sencillas, sin intención comercial, pero cargadas de una verdad que resonaba en quienes las escuchaban. La lengua valenciana y catalana, que para muchos era un recuerdo familiar o un símbolo reprimido, se convirtió en su herramienta natural para expresar aquello que no encontraba espacio en los discursos oficiales. A comienzos de los años 60, la sociedad española vivía una tensión silenciosa. Por un lado, el régimen seguía mostrando su fuerza. Por otro, una nueva generación empezaba a cuestionar ese orden impuesto. Y es precisamente en medio de esa tensión cuando Raimon decide dar un paso que cambiaría para siempre la historia cultural de España. Lo que para él era un gesto sincero, casi íntimo, se transformaría muy pronto en un acto político. Y no porque él lo buscara, sino porque la realidad del país convertía cualquier expresión honesta en un desafío. En ese periodo, su carácter se fue forjando. Era un joven austero, reflexivo, poco dado a la teatralidad. No tenía la imagen del rebelde clásico, pero sí una determinación que se hacía evidente en su manera de decir las cosas. No gritaba, no levantaba el puño. No necesitaba símbolos exteriores para mostrar su postura. Su arma era la claridad. Una claridad que en un país lleno de sombras resultaba incómoda. Los amigos que lo conocieron en esa época recuerdan a un Raimon que escuchaba más de lo que hablaba.
que se interesaba por la filosofía, la historia y la poesía, que buscaba comprender el mundo antes de intentar cambiarlo. Y sin saberlo, ya empezaba a cultivar una voz que pronto se convertiría en himno para quienes se sentían excluidos de la narrativa oficial. Este es el origen de un artista que no nació para ser estrella, sino para ser conciencia. Un joven criado entre silencios obligados y palabras que buscaban refugio. Un muchacho que aún no sabía que su destino lo enfrentaría a una de las estructuras de poder más implacables del siglo XX. Pero ese camino ya estaba en marcha. Y el siguiente paso estaba a punto de convertirlo en algo que nadie, ni siquiera él mismo, había previsto. El ascenso de Raimon no comenzó en un escenario grande ni en un programa de radio, sino en un gesto casi íntimo. Una tarde de 1963, mientras buscaba ordenar sus pensamientos, compuso una canción breve, directa, nacida más del impulso que de la planificación. La tituló Al Vent. No imaginaba que ese grito sencillo y espontáneo se convertiría en una de las piezas más influyentes de la música española contemporánea. Cuando Raimon interpretó a Al Vent por primera vez en un pequeño encuentro universitario, el silencio que siguió a los primeros compases fue distinto al silencio habitual de un público atento. Era un silencio cargado de reconocimiento. Los jóvenes allí presentes encontraron algo que no sabían que necesitaban. Una voz que decía lo que muchos sentían pero no se atrevían a expresar. Una mezcla de rabia, dignidad y esperanza envuelta en apenas unas frases. Lo que empezó como una canción personal se transformó en un himno colectivo. Poco después, diferentes colectivos estudiantiles y círculos culturales comenzaron a invitarlo a tocar. Raimon, que nunca había buscado la fama, se encontró de pronto delante de auditorios donde cada palabra suya se vivía como un acto de liberación. Su manera de cantar, sin adornos ni artificios, generaba una cercanía inmediata. No era un artista que subiera al escenario para exhibirse, subía para compartir, para señalar una herida que todos conocían, pero que pocos se atrevían a mirar de frente. Sin proponérselo, su estilo marcó una ruptura con la tradición musical dominante. En una época en la que las letras se mantenían en un espacio seguro, él introdujo un lenguaje que no solo evocaba emociones, sino que también planteaba preguntas incómodas. Su voz ronca, directa, rompía con la estética complaciente del momento. Y esa autenticidad hizo que destacara en un panorama donde la mayor parte de los artistas buscaban evitar cualquier conflicto con la autoridad. La nova cançó se encontraba entonces en un proceso de consolidación. Artistas como el Setze Jutges estaban demostrando que la lengua catalana no solo era válida para la canción moderna, sino que también poseía una fuerza expresiva indiscutible. Raimon no formaba parte del grupo en sus inicios, pero cuando sus canciones comenzaron a circular, muchos lo consideraron la pieza que faltaba para darle al movimiento un símbolo claro y poderoso. Su presencia aportaba una contundencia que lo empujó rápidamente a la primera línea. En 1964, debutó en Barcelona ante un público más amplio. Fue un momento decisivo. Allí, frente a una sala repleta, Raimon descubrió que su voz no pertenecía ya a un círculo reducido. Su música se había convertido en un lenguaje común para miles de personas que buscaban una manera de reconocerse fuera del marco oficial. Cada actuación generaba un eco que se extendía mucho más allá de los muros del lugar, y con cada eco, crecía también la atención de las autoridades. Su éxito se amplificó aún más cuando algunos periodistas extranjeros, sorprendidos por la carga emocional de sus canciones, empezaron a mencionarlo en crónicas culturales. En un país que aún vivía bajo una fuerte censura, esa mirada internacional tenía un efecto inesperado. Convertía a Raimon en una figura aún más visible, alguien que el régimen no podía controlar completamente, pero tampoco ignorar sin mostrar su preocupación. La fama llegó con una mezcla de entusiasmo popular y vigilancia institucional. Sus giras por universidades, teatros pequeños y centros culturales se multiplicaron. Los jóvenes lo seguían no solo por su música, sino por lo que representaba, un espejo de la inquietud generacional. Una prueba viviente de que había otra forma de mirar el país y de imaginar el futuro. Este ascenso, sin embargo, estaba cargado de tensión. La popularidad creciente de Raimon iba acompañada de informes, advertencias y restricciones que anticipaban lo que estaba por venir. Porque mientras su nombre crecía, también crecía el miedo del poder. Y lo que parecía un camino de gloria empezaba a dibujar la sombra de un conflicto inevitable. El conflicto entre Raimon y el régimen no estalló de golpe. Fue un choque que se fue gestando en cada actuación. En cada verso que atravesaba el aire cargado de sospecha, en cada aplauso que las autoridades interpretaban como un gesto de desafío. Pero hubo un momento concreto en el que la tensión silenciosa se convirtió en confrontación abierta, y ese momento marcó para siempre la relación entre un artista y un Estado empeñado en controlar cada palabra. A mediados de los años 60, Raimon fue invitado a actuar en diferentes universidades españolas.
Esos espacios, donde los jóvenes comenzaban a organizar debates y círculos culturales semitolerados, se habían convertido en un termómetro político. Lo que allí ocurría preocupaba profundamente al régimen, que los vigilaba con especial atención. Durante uno de esos conciertos, la reacción del público superó cualquier previsión. Al cantar Al Vent, los estudiantes se levantaron de los asientos y empezaron a corear el estribillo con una fuerza que transformó la sala en un clamor colectivo. Gritos de libertad, puños alzados, una energía que desbordaba el límite de lo aceptable. Las autoridades intervinieron de inmediato. La policía irrumpió en el recinto y obligó a suspender el concierto. Algunos estudiantes fueron identificados y retenidos. Y Raymond, que observó toda la escena con una mezcla de serenidad y desengaño, entendió que su música se había convertido definitivamente en un símbolo político, aunque él nunca la hubiera concebido así. Los informes emitidos tras aquel episodio describían su actuación como un peligro para el orden público y sugerían medidas más estrictas para evitar que esos acontecimientos volvieran a repetirse. A partir de entonces, cada concierto se convirtió en una batalla. La censura examinaba sus letras con un rigor casi obsesivo. Cualquier palabra que pudiera interpretarse como crítica, resistencia o incitación al pensamiento era cuestionada. Muchas de sus canciones fueron vetadas. En algunos casos, se autorizaban versiones censuradas que alteraban el sentido original. Pero Raymond se negaba a renunciar a su mensaje. Prefería no cantar antes que aceptar cambios que traicionaran la esencia de sus composiciones. El régimen respondió con una estrategia calculada. No prohibió a Raymond de manera absoluta, porque eso habría atraído demasiada atención internacional. En lugar de ello, optó por una censura intermitente y dispersa. Permitía algunos conciertos para aparentar tolerancia, pero prohibía otros sin explicación. Dificultaba trámites administrativos, retrasaba permisos, limitaba aforos, y en ocasiones enviaba agentes vestidos de paisano a sentarse en la primera fila para intimidar tanto al artista como al público. Sin embargo, lo más tenso ocurrió cuando Raymond empezó a recibir invitaciones desde el extranjero. En 1967 fue invitado a actuar en París. Para el régimen, permitir que un artista asociado con la disidencia cultural viajara al exterior representaba un riesgo político evidente. Podía convertirse en un portavoz indeseado de una España que intentaba mostrar una imagen de modernidad y estabilidad. Pero prohibirle salir también podía generar críticas internacionales. La solución fue una vigilancia velada. Raymond pudo viajar, pero con la advertencia de mantener un perfil bajo y evitar declaraciones que pudieran interpretarse como provocación. El concierto en París se convirtió en un acontecimiento. La prensa francesa destacó la fuerza emocional de su voz y el simbolismo político de sus canciones. La repercusión fue tan grande que otros países comenzaron a solicitar su presencia. En México, Tokio, Buenos Aires y La Habana, Raymond presentó un repertorio que, fuera de España, se interpretaba sin miedo y sin filtros. Esos aplausos libres contrastaban de manera dolorosa con el clima opresivo que lo esperaba en su país. El regreso a España fue todavía más complicado. Los mecanismos de vigilancia se intensificaron. No se trataba solo de controlar sus actuaciones, sino también de aislarlo socialmente. Algunos espacios culturales recibieron instrucciones para no invitarlo. Ciertos medios fueron advertidos de que no mencionaran su nombre. La censura intentaba reducir su presencia sin necesidad de una prohibición oficial. Era una forma de borrado silencioso, una estrategia diseñada para desgastarlo lentamente. Pero Raymond no se retiró. Continuó cantando allí donde se lo permitían, aún sabiendo que cada concierto podía ser el último. Su figura adquirió una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Admiración por su valentía, vulnerabilidad porque la presión constante empezaba a dejar huellas. Los continuos conflictos con las autoridades, la incertidumbre sobre su futuro profesional y la imposibilidad de desarrollar su carrera con normalidad generaron un desgaste profundo. El punto más crítico llegó cuando un concierto previsto en una ciudad del norte fue suspendido a última hora sin motivos claros. La sala estaba llena. ¿El público esperaba? Los organizadores no recibieron explicación escrita. Solo una llamada telefónica breve, tajante, ordenando cancelar el evento. Fue un golpe duro para él, no solo por la frustración profesional, sino porque comprendió que su voz había sido declarada incompatible con el proyecto cultural del régimen. Ya no se trataba de cuestionar una canción concreta, se trataba de silenciar a la persona. La censura no consiguió doblegarlo, pero sí logró crear una atmósfera sofocante. Cada paso que daba era observado. Cada decisión artística se encontraba rodeada de obstáculos. A pesar de ello, su figura continuó creciendo. Cuanto más intentaban limitarlo, más aumentaba su prestigio entre quienes soñaban con un país distinto. Pero en esa misma paradoja residía su crisis más profunda. Raymond había llegado a un punto en el que cantar se había convertido en un acto de riesgo permanente, y ese riesgo lo acompañaría hasta que la historia del país comenzara a cambiar.
La presión acumulada durante años terminó pasando factura. Raimon, que había sostenido una lucha constante contra la censura, comenzó a sentir el peso de un desgaste que no era solo profesional, sino también íntimo. Cada concierto suspendido, cada permiso denegado, cada mirada vigilante en la primera fila iba arrancando poco a poco parte de la energía que lo había impulsado en sus comienzos. La sensación de estar siempre en el límite convirtió la música en una fuente de tensión, y no solo de expresión. En medio de ese ambiente, Raimon enfrentó su etapa más frágil. El clima opresivo generado por las autoridades lo obligó a reducir su actividad pública. No se trataba de una retirada voluntaria, sino de una imposición silenciosa. Menos conciertos, menos apariciones, menos espacios culturales dispuestos a asumir el riesgo de programarlo. Por primera vez desde que había empezado a cantar, su calendario tenía más días vacíos que actuaciones. Esa ausencia no solo disminuía su visibilidad, sino que también amenazaba con romper su vínculo con el público que lo había tomado como referencia. Y para un artista cuya fuerza residía en la comunicación directa, esa distancia era una herida profunda. Durante este periodo, muchos esperaban que Raimon dejara la música o se resignara a una vida discreta lejos del escenario. Pero él entendió que su misión no dependía de la cantidad de conciertos, sino de la verdad que seguía latiendo en sus canciones. En lugar de rendirse al silencio, decidió transformar la crisis en una oportunidad para revisar su obra y fortalecer su identidad artística. Volvió a la escritura. Compuso nuevas piezas más introspectivas, menos urgentes en la forma, pero igual de firmes en el mensaje. Si el régimen buscaba debilitarlo, lo que consiguió fue obligarlo a profundizar aún más en su propia voz. Ese proceso de interiorización coincidió con un cambio lento pero decisivo en el país. A finales de los años 60 y principios de los 70, la sociedad española empezaba a mostrar una resistencia cultural más visible. Nuevos colectivos, revistas, grupos artísticos y espacios clandestinos se multiplicaban. Y en ese contexto, la figura de Raimon recuperó un nuevo sentido. Ya no era solo el símbolo de una generación universitaria, sino un referente para una amplia franja de la población que buscaba formas honestas de expresar su descontento. Su renacimiento no fue un acto repentino, sino una acumulación de pequeños gestos que reconstruyeron su presencia. Conciertos en ciudades que antes le habían dado la espalda. Grabaciones que lograron pasar la censura por la insistencia de algunos editores. Invitaciones desde el extranjero que fortalecieron su prestigio. Cada paso sumaba una pieza a un regreso que no necesitaba grandes anuncios. La reinvención de Raimon consistió en mantenerse fiel a sí mismo mientras el país avanzaba lentamente hacia un cambio histórico. Cuando la dictadura comenzó a desmoronarse tras la muerte de Franco en 1975, Raimon se encontró en un lugar inesperadamente sólido. Había sobrevivido al asedio sin renunciar a su identidad. Su caída forzada se había convertido en un proceso de maduración que lo preparó para un futuro que, por primera vez, no dependía de permisos ni autorizaciones. Y en ese nuevo escenario, su voz volvió a resonar con una fuerza que demostraba que la resistencia, incluso cuando se vive en la sombra, puede convertirse en la forma más profunda de reinvención. Hablar del legado de Raimon es hablar de una transformación silenciosa pero irreversible en la cultura española. Su influencia no puede medirse únicamente en discos vendidos o en la cantidad de conciertos que ofreció, porque su impacto va mucho más allá del terreno musical. Raimon se convirtió en una referencia ética, en un símbolo de integridad en un país que durante décadas vivió marcado por la renuncia y el miedo. Su obra demostró que una canción podía convertirse en un espacio de resistencia, y que una voz podía abrir caminos allí donde parecía no quedar ningún hueco para la libertad. Su papel en la Nova Cançó consolidó un movimiento que permitió a la lengua catalana recuperar una presencia pública que se le había negado. Artistas posteriores como Lluís Llach, María del Mar Bonet o Ovidi Montllor encontraron en su ejemplo una demostración de que la música podía ser vehículo de identidad y de conciencia colectiva. No se trataba solo de cantar en catalán, sino de hacerlo con una profundidad que reclamaba dignidad cultural. Raimon abrió esa puerta cuando estaba prácticamente cerrada, y su determinación inspiró a generaciones que comprendieron que la lengua no era únicamente un medio de expresión, sino también una forma de resistencia. Su influencia también se extendió fuera de los territorios de habla catalana. En España entera, numerosos cantautores reconocieron en él una figura que había dado forma a un nuevo tipo de canción comprometida. Su manera de unir reflexión poética con sencillez interpretativa marcó un precedente para artistas como Paco Ibáñez, Ismael Serrano o Joaquín Sabina, quienes vieron en Raimon la prueba de que una música honesta podía resonar en el público sin necesidad de artificios. En él encontraron un modelo de seriedad y coherencia que pocos habían mostrado con tanta claridad. Con el tiempo,
Su obra fue adoptada también por instituciones académicas, centros culturales y espacios de memoria histórica. Canciones como Al vent, Diguem no o Jo vinc d'un silenci fueron analizadas no solo como composiciones musicales, sino como documentos vivos de una época en la que la cultura se convirtió en una forma de lucha civil. Muchos historiadores consideran que sin artistas como Raimon, la transición democrática habría carecido de una banda sonora capaz de expresar las emociones colectivas de un país que buscaba recuperar su propia voz. En los conciertos que ofreció después de la caída del régimen, su figura adquirió un aura casi ritual. No eran simples actuaciones, sino encuentros donde generaciones distintas compartían un recuerdo común. Los jóvenes acudían para escuchar la voz que había marcado a sus padres, y los mayores para recuperar una emoción que creían perdida. Esa comunión entre edades convertía sus conciertos en un espacio singular, donde el tiempo parecía suspendido y donde el pasado y el presente se encontraban sin tensiones. Pocos artistas lograron generar ese tipo de vínculo intergeneracional. Su influencia también se extendió al terreno internacional. En universidades europeas y latinoamericanas, su música fue utilizada como ejemplo de cómo el arte puede mantener viva una conciencia crítica incluso en contextos autoritarios. En algunos países se le estudió como parte de movimientos globales de canción protesta, y su nombre apareció junto al de figuras como Violeta Parra, Silvio Rodríguez o Georges Brassens. Esa comparación no buscaba medir grandezas, sino situarlo en un mapa de voces que, desde distintos lugares del mundo, supieron transformar la música en una herramienta de pensamiento. Hoy, la memoria de Raimon permanece como la de un artista que nunca quiso ser ídolo, pero que terminó convirtiéndose en un símbolo. Su figura representa la posibilidad de sostener una verdad incluso cuando decirla implica un riesgo. Sus canciones continúan escuchándose en escuelas, en actos culturales y en celebraciones de identidad comunitaria. Forman parte del repertorio afectivo de un país que aprendió a mirarse a través de sus palabras. Raimon no buscó la posteridad, no buscó construir un personaje heroico, simplemente se mantuvo fiel a su voz, incluso cuando esa voz parecía ir contra el mundo. Y en esa fidelidad reside la esencia de su legado. Un legado que no necesita monumentos ni grandes ceremonias para perdurar, porque vive en la memoria de quienes encontraron en sus canciones un refugio y una brújula. Por eso, para muchos, Raimon no solo fue un artista, fue una conciencia, y su eco sigue vibrando en cada generación que se atreve a decir lo que otros intentan silenciar. Cuando Raimon sube hoy a un escenario, ya no lo acompaña la tensión de los primeros años ni la sombra pesada de la censura. Lo acompaña algo más profundo. Lo acompaña la memoria de un país que encontró en su voz una forma de reconocerse después de décadas de silencio impuesto. Lo acompaña la certeza de que el tiempo no borra a quienes cantaron desde la verdad. Y lo acompaña una generación que sigue escuchándolo no por nostalgia, sino por necesidad. Porque sus canciones no pertenecen al pasado. Dialogan con cada momento en el que la libertad vuelve a ser un territorio frágil. Raimon nunca buscó ser un héroe. Nunca quiso ocupar un lugar en los libros de historia, pero su manera de permanecer fiel a sí mismo lo convirtió en una figura que trasciende el simple hecho artístico. Representa una voluntad de dignidad que no se compra ni se negocia. Una forma de resistencia que no se basa en el ruido, sino en la claridad. En un país acostumbrado durante años a callar, él eligió decir. Y ese gesto, tan sencillo y tan peligroso, cambió la historia cultural de España. Por eso, cuando suenan los primeros acordes de Al vent, no escuchamos solo una canción, escuchamos un país reencontrándose con su propia voz. Raimon no fue una estrella pasajera, fue y sigue siendo un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video que te dejo en el primer comentario.